Buenas chicos y chicas, hoy vamos a trabajar un signo de puntuación muy importante, ¿vale? Las comas. ¿Por qué es tan importante este signo de puntuación? Pues porque ustedes cuando empiezan a escribir, cuando alguien les propone que escriban un texto, cuando se enfrentan porque les apetece con un folio en blanco, suelen poner o demasiadas o muy pocas, ¿vale? Entonces vamos a intentar descubrir cuáles son las reglas que tenemos que aprender para más o menos utilizarlas de forma adecuada, ¿vale? Esas reglas las vamos a ver en 10, ¿vale? 10 pasos o 10 reglas. Bien, vamos a empezar, ¿vale? La primera regla es la siguiente. Usamos la coma para separar los distintos miembros de una enumeración, cuando estos no van unidos por las conjunciones y, ni, o. Bien, esta es la regla más fácil porque ustedes la aprenden en primaria y la aplican muy bien y normalmente en una enumeración no suele haber problemas, ¿vale? Entonces, vamos a ver el ejemplo. En la maleta había ropa, zapatos, papeles, libros y algunas cosas más. Nos fijamos en que los miembros de la enumeración son todos los que van a partir de la palabra ropa, ropa, zapatos, papeles, libros y algunas cosas más. Y todos están separados por comas, salvo el último miembro de la numeración, que como va precedido de la conjunción y, no lleva coma antes, ¿vale? Bien, nos vamos a la regla número 2. Usamos la coma para separar los distintos miembros independientes que forman una frase. Es decir, cuando hay, por así decirlo, ¿vale? No es la forma más exacta de explicarlo, pero para que ustedes lo entiendan, sobre todo si son de niveles inferiores, de primero o segundo de la ESO, cuando hay oraciones más pequeñas dentro de una más grande y puedo leerlas por separado. Por ejemplo, unos estudiaban, otros tomaban apuntes. Son dos oraciones que están más o menos claras, ¿no? La primera, unos estudiaban, y la segunda, otros tomaban apuntes. Son casi independientes, salvo que están separados por una coma. Y la segunda es un poquito más compleja, son también dos miembros independientes, dos proposiciones independientes. Te esperé, no viniste, pero en este caso hay la coma seguida de la conjunción adversativa pero, ¿vale? No obstante, la clave de esta regla es que podemos leer las dos proposiciones, las dos oraciones pequeñas, por separado. Yo te esperé, tú no viniste. Vamos con la regla número 3. Usamos la coma para limitar un inciso, una aclaración o una ampliación que se inserta en medio de la oración y que interrumpe momentáneamente su desarrollo. Miren, para que no se líen, inciso, aclaración y ampliación son sinónimos. Y si la palabra inciso les causa dificultad ortográfica, tienen dudas de cómo se escribe, pues quédense con la que más fácil les sea, aclaración o ampliación, ¿vale? Bien, vamos a ver el ejemplo. Fue mi amigo, que ya había estado allí 2 veces, el que nos indicó el camino. ¿Cuál es la aclaración que se inserta en medio, que interrumpe el desarrollo de la oración principal? Que ya había estado allí 2 veces. ¿Vale? Nos aclara que su amigo ya había estado allí 2 veces. Esa aclaración se mete en medio. Se pone una coma antes y una coma después de la aclaración, ¿vale? Es muy importante que ustedes distingan esta regla de las 2 o 3 que vamos a ver a continuación, porque cuando yo les explico, ustedes creen que todos son aclaraciones. Las siguientes reglas que vamos a ver también son aclaraciones y en cierta medida también lo son, ¿vale? Pero son muy específicas, tienen su nombre concreto. Por ejemplo, la regla número 4. Usamos la coma para señalar los nombres en aposición explicativa. Ojo, esto es muy importante. Aposición explicativa, que amplían el significado de un sustantivo. Vamos a ver los ejemplos. Javier, tu profesor, está en París. Marta, mi mejor amiga, se sienta a mi lado en clase. ¿Qué es una aposición explicativa? Pues es un nombre o un sintagma nominal, es decir, un grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre, como en el caso de tu profesor o mi mejor amiga, son dos sintagmas nominales, ¿vale? Cuyos núcleos son profesor y amiga, que se refieren a un nombre que va antes. En el caso de tu profesor,
¿A qué nombre se refiere? Pues a Javier, como indica la flechita. Y en el caso de mi mejor amiga, ese sintagma nominal que cumple la función de aposición, ¿a qué nombre se refiere que va antes? Pues a Marta. Esto se puede invertir, ¿vale? Ojo, si yo en lugar de decirte Javier, tu profesor está en París, te digo, tu profesor Javier está en París, la posición es Javier y el nombre al que se refiere es profesor. De los dos sustantivos que aparecen, el primero siempre es el núcleo del sintagma nominal y el segundo es el núcleo de la posesión, ¿vale? Bien, regla número 5. Usamos la coma para señalar el vocativo, es decir, el nombre que se utiliza para llamar, ¿vale? Tenemos dos ejemplos. Diana, alcánzame un vaso de agua. O el ejemplo segundo que es, oigan chicos, ¿qué hacen en el pasillo? En ambos casos hay un sustantivo, en el primer caso es un nombre propio y en el segundo un nombre común que yo utilizo para llamar o para referirme a alguien. Vale, si yo digo, José, levántate y sal del aula. José, coma, levántate y sal del aula. Ese José es el vocativo. Si yo digo, oye, coma, tú, coma, ¿qué haces ahí? Ese tú, que es un pronombre, es un vocativo también. Está llamando a esa persona que yo, para la que yo me refiero con un pronombre, ¿vale? A la que yo me refiero con un pronombre. Bien, vamos a pasar a la regla número 6. Usamos la coma antes y después de participios y adjetivos exclamativos. Un participio es en realidad un verbo, pero cumple la función de un adjetivo, ¿vale? Y por tanto lo unimos en esta misma regla, ¿vale? Vamos a ver estos dos ejemplos. Los ciclistas agotados llegaron finalmente a la meta o los chicos nerviosos no sabían si responder o no a la pregunta. En el primer caso, agotados es el participio. Y en el segundo caso, nervioso es el adjetivo. Si recuerdas bien, ¿cómo distingo un participio? Pues es un verbo, una forma no personal de ese verbo y acabado en ado o en ido. En ado si pertenece a la primera conjugación, bailado, soñado, adormilado. O en ido si pertenece a la segunda o la tercera, bebido, dormido, vivido. ¿Vale? Esos son los participios. Esos participios en muchas ocasiones, en textos creativos, en textos narrativos, en textos poéticos, se utilizan como adjetivos, ¿vale? Bien, estos adjetivos y participios, como ves, vamos a utilizar otro color porque quiero hacer hincapié en algo que no he mencionado antes. Están entre dos comas, ¿vale? Están entre dos comas, ¿vale? Hay una coma antes y una coma después. Sucede lo mismo en la aclaración, sucede lo mismo en el vocativo, ¿vale? Antes y después. Antes de la posición y después, ¿vale? Entonces hay comas que funcionan así. Hay comas que van solas, ¿vale? Como en este caso te esperé pero no viniste, y hay comas que van en parejas, una antepuesta y otra pospuesta al término o a la expresión que yo quiero señalar, ¿vale? Bien, regla número 7. Usamos la coma cuando se invierte el orden habitual del discurso poniendo primero el complemento circunstancial de tiempo. Si estás en primero de la ESO, a lo mejor esto del complemento circunstancial de tiempo no te suena mucho. Quizás lo diste en sexto de primaria, pero quizás no, y no hay ningún problema. Lo darás bien y en profundidad en segundo de la ESO, muy bien en tercero, y lo tendrás que tener controladísimo en cuarto y en bachillerato ya, ¿vale? Entonces, el complemento circunstancial de tiempo es un complemento que acompaña al verbo y que habla del tiempo de la acción, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo primero. Al día siguiente me di cuenta de que todos habían ido ya. ¿Ven esa referencia temporal? Al día siguiente. ¿Cuándo sucedió? Al día siguiente. Miren el ejemplo también segundo. 3 horas más tarde supe que no llamaría. ¿Cuándo? 3 horas más tarde. ¿Vale? A eso nos referimos con un complemento circunstancial de tiempo. Y lo tenemos por aquí señalado, ¿vale? Cuando se invierte el orden habitual del discurso, es decir, cuando cambio el orden habitual del discurso
Este complemento circunstancial de tiempo realmente debería ir al final. Me di cuenta de que todos habían ido ya al día siguiente. Supe que no llamaría 3 horas más tarde, ¿vale? Debería ir al final. Es su lugar, entre comillas, oficial. Pero yo como escritor, para darle más énfasis, puedo invertir ese orden, puedo cambiar ese orden y anteponerlo a toda la oración y separarlo con una coma, como en estos ejemplos. Sucede lo mismo también en los ejemplos 3 y 4. Lo que pasa es que son ejemplos un poquito más complicados porque ya nos metemos con una oración compuesta. Fíjate, cuando me levanté, me lavé la cara y me vestí. Mientras me vestía, sonó el teléfono. ¿Cuándo me lavé la cara y me vestí? Cuando me levanté. ¿Cuándo sonó el teléfono? Mientras me vestía. Pero ya te digo, estos dos ejemplos a lo mejor los entiendes un poquito más en tercero o en cuarto de la ESO y los tendrás controladísimos y los detectarás inmediatamente si estás en primero o en segundo de bachillerato. Ojo, vamos a ver una cosa importante. La diferencia con la segunda regla, que es muy interesante, es que esta segunda regla alude a miembros independientes en una misma frase. Puedo leerlas por separado. En el caso de te levanté, pero no, te esperé, pero no llegaste, te esperé, tú no llegaste. En cambio, en estos ejemplos que yo te acabo de decir, de esta regla número 7, no puedes leerlos por separado. Si yo te digo, mientras me vestía, y la respuesta tuya será, mientras me vestía, ¿qué? ¿Sucedió algo, no? La frase está como cortada, falta información. O te digo, al día siguiente, y tú miras, ¿qué? ¿Qué pasó al día siguiente? Pues esa es la explicación, ¿vale? La diferencia con la segunda regla en este caso es que no se pueden leer por separado. Vale, pasamos a la regla número 8. Antes y después de las expresiones, es decir, o sea, así pues, sin embargo, no obstante, por lo tanto, en fin, por consiguiente, en efecto, etc. Hay un montón de expresiones que deben llevar una coma antes y una coma después. La cuestión, por lo tanto, aún está sin resolver. Aprobé, es decir, podré ir al viaje. No quería, sin embargo, lo tuve que hacer. Pues todas esas expresiones, todas las que estamos mencionando y muchas más, ¿vale? Todas las que estamos mencionando, es decir, o sea, tal. Toda esta lista de expresiones tienen que llevar una coma antes y una coma después, ¿vale? Son esas comas que dijimos antes que iban por pareja. Regla número 9, ya estamos llegando casi al final. Usamos la coma para señalar la omisión de un verbo, es decir, cuando un verbo se quita para no repetirlo. Omitir es quitar, ¿vale? Porque cuando yo os lo explico en clase, muchas veces ustedes no saben qué significa omisión. Pues omisión es que yo he decidido quitarlo. ¿Y con qué fin lo quito ese verbo? Pues para no repetir el mismo verbo. Como en el ejemplo, yo compré un libro, ella un disco. Para no repetir, yo compré 2 libros, ella compró un disco, quito el verbo compró, quito este verbo, ¿vale? Lo quito y lo que hago es que pongo una coma en su lugar, ¿vale? Aquí es donde sucede la omisión del verbo. Mi madre fue a la playa, punto y coma, mi padre, coma, al cine. ¿Qué verbo he quitado? El verbo fue, ¿verdad? Bien, y ahora pasamos a la regla número 10, que es una pequeña trampa porque es una regla de cuando no se pone. ¿Y por qué creo que es tan importante aprender esta regla? Pues porque es un error que ustedes cometen con muchísima frecuencia. A ustedes les parece que es muy importante el sujeto y después de un sujeto de la oración, ¡zas!, le pone la coma ahí. Pues no, nunca debe ponerse coma entre un sujeto y su predicado, salvo que yo quiera intercalar un inciso, ¿vale? O una explicación o una aclaración. Vamos con el ejemplo. El encargado de la biblioteca del instituto se queja del deterioro de los libros. ¿Qué harían ustedes? Ustedes normalmente, porque les parece que el sujeto es muy importante, pondrían la coma aquí. Sucede muchísimo, con mucha frecuencia. Por ejemplo, Cervantes, coma, fue el autor del Quijote. O yo, coma, decidí en ese momento no acudir a la cita. Pues no, es un error. Es un error, ¿vale? Es muy importante. Nunca se debe poner coma entre un sujeto y su verbo, ¿vale? Salvo que yo vaya a meter en medio una oración.
Un ejemplo de esto que te estoy diciendo, de esta excepción, pues yo, coma, aunque no quería hacerlo, coma, no tuve más remedio. ¿Vale? Ahí que estoy diciendo en medio de la oración, estoy interrumpiendo momentáneamente el desarrollo de la oración principal, que estoy diciendo que no quería hacerlo, aunque no quería hacerlo, esa aclaración sí la meto entre comas, pero es el único caso en el que yo puedo separar un sujeto de su verbo o de su predicado con una coma, ¿vale? Y hasta aquí las 10 reglas, y ahora nos toca, chicos y chicas, trabajar. Te quiero aclarar una cosa, a mí el tema de las comas y de los puntos, el tema de los signos de puntuación me apasiona, quizá porque a ustedes les cuesta mucho y yo hago mucho hincapié en clase en que hay que aprenderlo, porque es la forma adecuada de aprender a escribir. Se supone que tú ya sabes escribir, pero de repente llega alguien, llego yo y te digo, no, no sabes, y tú dices, ¿cómo que no sé? Si yo pongo una letra detrás de otra y una palabra detrás de otra y formo frases. Sí, pero es que esas frases cuando las unes suenan mal, porque no las puntúas bien, ¿vale? Porque no pones las comas bien, porque no pones los puntos bien, porque no sabes utilizar el punto y coma u otros signos de puntuación, ¿vale? Entonces el tema de los signos de puntuación, y este especialmente el de las comas, es muy, muy importante que lo manejes y lo controles bien, ¿vale? Más o menos bien. Siempre hay errores, pero para eso estamos, para aprender, ¿vale? Venga, chao, chao.